Buenas, buenas. Día 1 aprendiendo algo nuevo todos los días. Soy una persona que le encanta aprender cosas de temas muy distintos, así que este es el primer video de esta serie, compartiéndote nuevas cosas que voy aprendiendo a lo largo de mi vida. No estoy seguro hacia dónde nos dirigimos, pero siempre aprender algo nuevo es algo muy bueno. En este día nos vamos a enfocar en todo el tema de la comunicación, de hacer presentaciones, de dar conferencias, de dar asesorías, todo lo relacionado con el tema de compartir una idea, de expresarte ante un público. Y creo que la mejor forma de comenzar a hablar sobre este tema es sobre el miedo a exponer. El miedo a exponer frente a un público sucede porque tenemos miedo a lo que las personas piensen de nosotros, o porque tenemos miedo a cometer errores frente a ellos. A veces nos sentimos inseguros sobre lo que vamos a decir porque realmente no comprendemos a fondo el tema que vamos a hablarles. Y todo esto nos hace dudar si realmente somos capaces de hacerlo bien. Por cierto, también influye mucho el querer hacer las cosas perfectas, porque esto hace que tú tomes una actitud muy perfeccionista, que quieras dedicar más tiempo al que debes para perfeccionar cada pequeño detalle, y esto al final termina haciéndote ineficiente. Bueno, entonces que todas estas cosas provocan nervios y ansiedad al momento de hablar en público. Así que en este video voy a compartirte cómo solucionar el tema de los nervios, qué hacer si se te olvida algo que vas a decir en una exposición, cómo hacer una gran presentación ante un público, cómo memorizar la información. Además te daré muchos más consejos y cosas importantes referentes a este tema. Así que si te interesa y estás dispuesto a aprender conmigo, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, que te traigas un cuadernito y te pongas a escribir todo lo que te parece importante que puedas aplicar tú en tus exposiciones y tu forma de comunicar. Y si te interesa continuar viendo esta serie, te invito a que te suscribas a este canal. Bueno, primero, ¿cómo eliminar los nervios antes de comenzar a exponer? Lo que puedes hacer y te ayudaría mucho sería primero practicar tu presentación varias veces antes cuando tú estás en tu casita para familiarizarte con el tema, con el contenido, con lo que vas a decir, para que vayas simulando cómo es, como lo planeas decir, para detectar problemitas. Para todo esto te va a ayudar el hecho de practicar en casa antes de llegar a la exposición. Además de que te dará confianza y fluidez al momento de expresarte. También para eliminar los nervios, un poquito antes de que vayas a comenzar a exponer, te recomiendo que te centres, que te sientas que estás realmente presente en el momento. Porque cuando tenemos muchos nervios, nuestra mente se va y tú te pones en modo automático y la calidad de tu explicación disminuye demasiado porque no estás totalmente concentrado. Y por ejemplo, si el público te hace una pregunta que tú no sabes, tú respondes nervioso, respondes inseguro, simplemente porque no estás presente en el momento. ¿Y cómo hacemos esto? Te recomiendo que respires, te calmes y que te quites cualquier miedo que tengas en ese momento porque ya estás a punto de comenzar a explicar. Y todo lo que aprendiste, pues ya lo aprendiste y ya lo que toca ahora es explicar lo mejor que puedas. Así que hay que afrontar todo este hecho de exponer con humildad. O sea, hay que saber que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, que se nos puede olvidar algo, que no somos perfectos al momento de explicar, que podemos tener errores. Si tienes la humildad para afrontar estos errores, te será mucho más fácil poder mejorar tu calidad al momento de explicar. Y claro, ¿qué hacemos si se nos olvida algo que íbamos a decir en la exposición? Primero, si estás a media exposición y se te olvida algo importante, mantén la calma porque necesitas seguir viéndote seguro y no perder la confianza ni el interés que has logrado generar en la audiencia. Tú delante de un público te tienes que ver como el mejor en el tema que vas a explicar. No importa que realmente no lo conoces a fondo, pero te tienen que percibir así para que ellos te presten atención y aprendan lo que estás diciendo. Después, revisa tus notas. Yo siempre llevo una hoja pequeña ahí con la estructura de lo que voy a hablar. Esta estructura no contiene mucha información, sino que solo llevo los títulos y algunas palabras clave que me ayudan a recordar de lo que voy a hablar sin que me den información específica, ¿no? Bueno, me imagino que estás viendo este video antes de exponer, cuando aún tienes un poco de tiempo para prepararte para alguna exposición que tengas. Entonces, que si tienes tiempo y tienes oportunidad y aún no has hecho esta hojita a la que te platico, te recomiendo que la hagas. Simplemente busca cuáles son las palabras clave, cuáles son los temas de lo que estás hablando en cada momento, los escribes en una hojita de manera breve y esto ayudará a que al momento de explicar no se te olviden las cosas y si se te olvidan que tengas una salida de escape, una salvación. Pero por si acaso se te olvidan y estás a media exposición, lo que puedes hacer para salvarte es lanzar una pregunta abierta al público para que el público participe, ellos empiecen a hablar mientras pues tú recuerdas lo que se te está olvidando. Y ahora te voy a contar cómo puedes hacer una mejor presentación. O sea, me refiero a la parte visual que ellos observan. Primero, antes de comenzar es muy importante que definas el objetivo.
Esto es algo que casi nadie hace, pero puede ser bastante bueno. Por ejemplo, mi objetivo al momento de explicar siempre es enseñar algo útil y valioso. Y este es casi uno de mis principios, porque si en la escuela un profesor me solicita que explique un tema que es de relleno, súper aburrido, que a mis compañeros no les va a ayudar, yo busco de alguna manera explicarles algo valioso, porque mi objetivo es que ellos aprendan algo útil que les sirva en su vida. Pero hay otros objetivos que puede ser el tuyo y es bueno tenerlos identificados desde el principio. Por ejemplo, si estás vendiendo, tu objetivo puede ser persuadirlos para que tu producto o servicio se vea interesante para ellos y terminen comprándolo. A veces el objetivo es solo explicar y informar algo, como en un canal de noticias. Muchas veces tu objetivo puede ser entretenerlos, hacerlos pasar un momento bonito. También hay muchas conferencias, por ejemplo las TED Talks, que están enfocadas en que reflexiones sobre algo que estás haciendo mal, te dan algún consejo y al final buscan que cambies tu forma de actuar, tu forma de interpretar el mundo para que tengas mejores hábitos, tomes mejores acciones y mejores decisiones. También hay un gran objetivo que es inspirar a la audiencia, decir las cosas de una manera así bien emocionante, bien épica, para que las personas tomen acción y hagan algo chido. Bueno, es bueno que lo tengas en mente, este objetivo, para que toda la presentación, toda tu planeación de cómo vas a explicar, para que toda la forma de prepararte que tú tengas esté enfocada en cumplir este objetivo. Algo muy importante también es conocer a tu audiencia. Si vas a exponer ante un público de niños, o ante un público de doctores, de universitarios, de postdoctorados, la forma de explicar va a cambiar, el lenguaje que vas a utilizar va a cambiar y también la forma de captar su interés será diferente. Así que teniendo muy bien esto en mente, vas a poder ajustar el contenido según los intereses de ellos y de acuerdo a sus conocimientos. Vas a poder explicar algo de una manera muy simple y sencilla si estás explicando a un público de niños, y de una forma más técnica si estás explicando a un público con mayores conocimientos. Esto te ayudará a hacer que tu presentación sea más relevante y atractiva para ellos. También te recomiendo que siempre que expongas a un público general, o sea, me refiero que no sean científicos, que no sean doctores, expliques con palabras lo más simples posible, porque el público en general va a desconectar contigo cuando tú le digas una palabra que ellos no entienden. Por ejemplo, si tú estás explicando algo bien, y ellos están entretenidos, te están prestando mucha atención y les dices algo que no entienden, van a perder ese rumbito que llevan. Vas a empezar a desconectar con ellos y para solucionar esto lo mejor es usar un lenguaje siempre muy simple, que todo tu público pueda entenderlo sin problema, que no tengan que esforzarse para recordar cuál es el significado de esa palabra compleja. Avanzando un poquito más, otra cosa re importante es que investigues a fondo el tema del que vas a explicar. Antes de comenzar a trabajar en lo que sea que vayas a usar de presentación, investiga a fondo para que tengas en mente una estructura más a fondo de lo que quieres compartir y cómo te vas a desenvolver al momento de exponer. O sea, no puedes simplemente ponerte a dar datos, dar información, más información. Tienes que tener una estructura clara. Y para eso te recomiendo que dividas tu presentación en una introducción que lleva gancho, una pregunta, algún resumen anticipado de lo que le vas a decir. Luego al desarrollo, que pues aquí vas a guiar a tu público por todo el proceso de aprendizaje de una manera fluida, de manera que ellos te puedan acompañar y mientras te acompañan pues vayan aprendiendo cositas, que sean cosas que vayan acorde a tu objetivo. Y por último la conclusión, en donde resumes toda la exposición en puntos chiquitos, vas a repetir los conceptos claves más importantes y terminarás con una frase así bien profunda, bien reflexionante. Entonces comienza con una introducción fuerte que capte la atención de tu audiencia y asegúrate que cada sección fluya de manera lógica y armoniosa hacia la siguiente. Así tu audiencia puede seguir tu presentación y entender el mensaje. Recuerda, lo más importante es cómo comienzas y cómo terminas, porque cómo comienzas va a determinar qué tanta atención te van a poner y el final va a ser lo que más van a recordar de toda tu exposición. Ahora hablemos de cómo memorizar toda la información. En muchas ocasiones vas a tener que explicar temas muy complejos que van a ser temas largos, en donde vas a tener que estar hablando y hablando durante más de 20 minutos y esto es algo que no todas las personas podemos hacer, ya sea porque no estamos preparados o porque no tenemos la confianza para hacerlo. Pero vamos a trabajar un poquito en esto a ver cómo podemos mejorar nuestra capacidad para retener información. A resumidas cuentas, lo principal es practicar varias veces lo que vas a decir anticipadamente.
También recuerda, si lo que vas a decir se puede estructurar de una manera en la que existan secciones o títulos o palabras clave, será mucho más fácil recordar, porque al momento de estar practicando tú vas a recordar los conceptos clave y de esta manera te vas a desarrollar durante tu exposición. Algo que recomiendan los expertos para explicar un tema difícil ante un público muy grande de personas, de cientos de personas, es que visualices enfrente del público, ya hablando, ya explicándoles, que tú los veas en tu mente, nada más para que se te quiten los nervios, porque realmente estar delante de un público muy grande es algo desafiante para la mente, en donde se vuelve muy importante que elimines los nervios, porque intimida estar delante de tantas personas. ¿Sabes? Algo que a mí me gusta y que me permite avanzar de una mejor manera es organizar la información como si estuviera contando una historia o varias historias. Esto te ayudará a que no se te olvide lo que vas a decir y a mantenerte mucho más tiempo explicando de manera fluida y constante. Por ejemplo, una exposición que yo tardé como unos 10 minutos explicando fue una en la que yo tenía que hablar sobre la historia política de México, y yo lo que hice fue aprender la historia, aprender una historia de una persona, de otra persona, aprender la historia de otro suceso, así hablando sobre unos 6-7 sucesos. Luego los escribí en mi hoja donde tenía la estructura, y luego conté una, conté la otra, otra, y la gente que me estaba escuchando explicar estaba sorprendida por tanta información que estaba compartiendo, pero para mí era simplemente contar una historia que yo ya había practicado, que yo había estudiado y que yo la había interiorizado. Ese es un concepto bastante profundo y bastante personal, pero es muy recomendable, pero te lo recomiendo ampliamente, y es interiorizar la información. Si tú estás aprendiendo algo y lo memorizas, lo estás manteniendo en una parte de tu cerebro que la va a olvidar después. Pero si interiorizas algo, es verdaderamente entenderlo a un punto muy profundo de ti que no se te va a olvidar. Y realmente esto no sé muy bien cómo explicártelo, pero a mí me ha ayudado mucho a interiorizar conceptos para que nunca se me olviden. También un comportamiento que se repite en muchos expertos es utilizar herramientas como mapas mentales, diagramas, esquemas, incluso dibujitos, o algo que te ayude a relacionar la información en conceptos visuales. Esto te ayudará demasiado a mejorar tu proceso de aprendizaje al momento de retener información, para que cuando vayas a explicar, tú recuerdes el diagrama o cualquier concepto visual, y a través de eso pues no se te olvide la información. Sabes, te recomiendo mucho esto. Yo utilizo principalmente mapas mentales y dibujitos. El siguiente consejo es muy bueno, Hay un método que lo utilizo para memorizar fuertemente lo que voy a decir, y es el método Feynman. Este método consiste en leer información, aprender muchas cosas, y para que no se te olviden, una vez que hayas terminado de estudiar, te vas a imaginar que le estás explicando esto mismo que has aprendido a un niño de 5 años. Esto te va a exigir que tú expreses lo que vas a decir de una manera muy simple, usando palabras muy básicas, evitando el uso de tecnicismos, y sobre todo para el cerebro esto es algo muy desafiante, porque te estás obligando a ti a entender profundamente el tema para poder explicarlo de una manera bien sencilla. Y lo mejor es que si haces esto, te será mucho más fácil recordar la información a largo plazo, y también te va a ayudar al momento de practicar para explicarlo después. Bueno, y por último te voy a decir consejos más generales para que mejores tus exposiciones, tu comunicación al momento de estar enfrente de un público. Si logras hacer que la comunicación que tienes con tu público sea más personal, sea como si se lo estuvieras contando a un amigo, será más fácil para ti comunicarte y para ellos mantener la atención en ti. Por ejemplo, si comienzas hablando de una historia personal que tuviste, que de alguna manera se relacione con el tema que vas a explicar. Si comienzas con una pregunta provocadora, alguna cita relevante o algún dato sorprendentemente absurdo, esto hará que despierte en ellos un interés por escucharte, por saber más de esto de lo que les vas a platicar. Yo he percibido que la gente tiene más interés de aprender también de los casos en los que se sienten identificados con lo que le estás contando. Por ejemplo, si les dices algo como: levante la mano quien haya sufrido por un examen. Bien, ahora levante la mano quien se haya desvelado estudiando un día antes de un examen. Yo también he pasado por esto, y para que no te vuelva a pasar, te daré 10 consejos para aprender mucho en poco tiempo. Si te fijas, primero los hago que se identifiquen con algo y luego les explico sobre eso. Esto ayuda a generar interés antes de que les cuentes lo que realmente les venías a contar. Otro consejo muy importante es que siempre que vayas a poner información visual, por ejemplo en una diapositiva, sea texto muy breve, muy corto. No les pongas mucho texto, no les pongas mucha información ahí, porque esa es información que no van a leer.
y si leen, pues no te van a prestar atención a ti, entonces que estás de alguna manera desconectando con la atención de la audiencia. Lo mejor es que uses una frase corta o algunos puntos claves y los pongas ahí y ya. O si no, que pongas imágenes o algún diagrama visual que les ayude a recordar, pero no pongas mucha información, ¿ok? Y lo que sea que pongas ahí, también que sea muy simple, para que lo puedan entender bien. Relacionado con esto, he visto muchas personas que no tienen este papelito con la estructura, así que ellos se preparan para explicar simplemente escribiendo mucha información en la diapositiva y al momento de explicar se van a leerla. Pero de esta manera están desconectando con la audiencia, porque tú tienes que mantener tu vista en ellos, no en una persona, sino estar viendo a cada uno de ellos ahí moviendo tu mirada para que no se incomoden, pero que ellos sientan que sí les estás prestando atención, que sí estás enfocado en ellos. También, por ejemplo, cuando tú vas a hacer videos de YouTube, es muy importante que cuando estés explicando algo pongas datos, pongas referencias, que digas de quién estás sacando esta información que estás diciendo, en especial cuando son datos muy específicos que no son en particular como de tu propia experiencia. Porque hay mucha gente que te dice, oye, come esto, come el otro, pero ¿por qué? O sea, ¿de acuerdo a quién? ¿Quién dice? No, pues de acuerdo a este estudio científico, de acuerdo a este doctor. Esto ayuda a que la gente tenga un poquito más de confianza en ti y sobre todo a que no digas tantas mentiras, porque a veces uno se inventa tantas cosas. También recuerda siempre utilizar un lenguaje sencillo, una manera de explicar sencilla, simple, en donde no utilices palabras complejas para que el público realmente pueda entender todo lo que le estás diciendo. A mí me parece bastante bien que durante tu exposición intentes mantener una conversación con ellos, o sea, que no sea simplemente, oye, les estoy dando información, te doy información, sino que sea más bien como una conversación. Tú les dices algo y luego les preguntas, ya sea una pregunta abierta, ya sea simplemente un levanten la mano, ya sea un di sí, di no, a ver qué tanta parte del público le pasa a esto. De alguna manera que tengas una interacción con ellos ayudará a que ellos tengan más interés en prestarte atención. Y en toda tu exposición en general, si el tema al que vas a explicar se presta para que la gente reflexione y comparte esas reflexiones contigo, está bastante padre que les hagas preguntas o que permitas que ellos te hagan preguntas y al final aquí exista otra interacción de preguntas y respuestas. También te recomiendo que al momento de explicar mantengas una postura abierta, una postura confiada, tu postura que sea recta, que te veas natural, que no te veas como que muy nervioso. También que te muevas un poquito, que no estés ahí nada más tieso parado mientras vas explicando. También intenta que al momento de explicar tu forma de hablar, tu voz, esté variando un poquito. Cuando son cosas emocionantes, que hagas una voz así como que más emocionante. Cuando sean cosas más serias, tú las explicas de una manera fluida. Que a veces vayas un poquito más rápido, que a veces vayas un poquito más lento. Todo esto permite que la audiencia te perciba a ti como una persona más normal, más natural, que se identifiquen contigo y que sientan que es como una conversación. Todo esto va a ayudar a que profundamente se cree una conexión entre tú y la audiencia. Y pues, ¿qué más te cuento? Mira, también cuando ya vais a terminar de exponer, repite nuevamente las cosas importantes para que sean cosas que se les queden. Por ejemplo, algo que he visto que se repite mucho en las charlas TED, es decir, es comenzar la exposición diciendo, ¿por qué si no te lavas las manos te vas a morir? Ok, la gente tiene tu atención. Y luego pues le explicas todo así como a ti te gusta explicar. Y cuando ya vayas a terminar, lo último que dicen es, y por eso es bueno lavarte las manos. Entonces que refuerzan fuertemente el mensaje que tú quieres transmitir. En serio me parece a mí que la última frase, si es verdaderamente profunda, verdaderamente increíble, es bastante chida para exponer, para una exposición, porque hace que el público conecte fuertísimo y que realmente recuerde todo lo que le estás transmitiendo. Si durante la exposición cometes un error, te lo tomas con humildad, quizá te lo tomas con humor, quizá te disculpas, pero no permitas que un error te afecte porque son normales. Tú no lo estás viendo, pero durante este video yo he cometido muchísimos errores, pero yo los borro para que tú no los veas. Pero si te pasan, o sea, tú humilde, sigue trabajando y te va a ir bien. Intenta que lo que expongas sea un poquito emocional, porque si ellos se identifican con lo que estás diciendo, y además les haces felices, los pones tristes, los pones enojados, de alguna manera van a conectar más contigo. O sea, intenta meter emociones en lo que sea que les vas a transmitir. También, si vas a explicar sobre un tema y ya sabes que hay ciertos aspectos que no estás explicando pero que al público le interesa mucho saber, tú puedes anticipar que te van a hacer cierta pregunta en el momento que les permites que te pregunten, para que tú ya tengas la respuesta a esa pregunta. Esto es bien importante. Por ejemplo, hace tiempo yo tuve que dar una exposición sobre un tema. Yo sabía que la gente me iba a preguntar mucho una pregunta muy difícil, así que yo me puse a estudiar ese tema para poderles responder esa pregunta
y efectivamente me preguntaron lo que pensé que me iban a preguntar y yo respondí de una forma bien segura, bien confiada, y la persona que me preguntó quedó sumamente satisfecha. Recuerda que lo más importante es prepararte bien y estar practicando frecuentemente para que al momento que llegue tu exposición lo hagas verdaderamente bien. También trata de sonar así natural, confiado con lo que vas a decir. Y por último, el mejor consejo y que te va a salvar de muchos problemas es que al momento de explicar expongas lento, no te apresures, no quieras ir corriendo, porque si quieres correr al momento de explicar vas a decir más palabras, entonces que es más probable que te confundas. Mejor hablas tranquilo, hablas relajado, hablas confiado, con calmita. Eso te ayudará a que pienses mejor lo que vas a decir, no te equivoques, no tengas tantos nervios y te entiendan mejor. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y que sigas viendo esta serie de cosas que voy aprendiendo cada día. También que compartas este video con tus amigos, que me dejes un comentario porque me encanta interaccionar con las personas, que me encanta leerlos. Y pues eso, nos vemos